Capítulo 6. Vidalita Oriental. El hombre de gobierno promediaba su estudio sobre las posibilidades de victoria de la flamante Revolución de Mayo y diagramaba las líneas de acción a seguir para garantizar que sus consecuencias se extendieran en el tiempo. Era menester, para ello, sublevar a la banda oriental del Río de la Plata y rendir la plaza de Montevideo. La puerta de entrada para conseguir ese objetivo era la campaña. Primero había que atraer a las zonas rurales para acercar finalmente a la capital, bastión que más oposición presentaría. Sería muy al caso atraerse a dos sujetos por cualquier interés y promesas, así por sus conocimientos, que nos consta son muy extensos en la campaña, como por sus talentos, opinión, concepto y respeto, como son los del capitán de dragones don José Rondeau y los del capitán de blandengues don José Artigas, quienes, puesta la campaña en este tono, y concediéndoseles facultades amplias, concesiones, gracias y prerrogativas, harán en poco tiempo progresos tan rápidos, que antes de 6 meses podría tratarse de formalizar el sitio de la plaza, pues al presente, para emprender estas ideas, no deben hacerse con una fuerza armada, por lo que puede arguir la maldad de algunos genios, cuando esta empresa no ofrece ningún riesgo y nos consta muy bien que las fuerzas de Montevideo no pasan de 800 hombres, y que todavía allí no se han tomado providencias para armar a sus habitantes, y que su gobernador es tan inepto, que ni aun es para gobernarse a sí mismo, y que dicha guarnición no es suficiente para guardar la plaza de los atentados que nuestro partido pudiera emprender, por los recelos que deben causarle nuestras observaciones. De esta manera, el tortuoso estadista de la Revolución, Mariano Moreno, quizás uno de los pocos hombres de Mayo con un proyecto claro de nación, ponía de manifiesto la importancia de un político oriental que durante toda la década iba a dominar la escena en el Río de la Plata y cuyos objetivos, como se puede leer en el Plan Revolucionario de Operaciones, no eran ni 81 contrarios al espíritu morenista. Obviamente, la muerte del secretario de la primera Junta en alta mar cegó la posibilidad de comprobar si Artigas, en su lucha contra el centralismo porteño, era o no el continuador del proyecto de Moreno. Luego de un intento fallido por conseguir que el Cabildo de Montevideo no reconociera a la regencia de España e Indias, la primera Junta entendió que la banda oriental debía ser dominada por las armas. Pero la situación no iba a ser sencilla. En enero de 1811, llegó a la ciudad puerto de los Cerritos el férreo y celoso Francisco Javier de Elío, investido con el grado de general y el título de virrey del Río de la Plata, e intimó a la Junta de Buenos Aires su disolución y el acatamiento a las autoridades peninsulares. Pero era tarde. La revolución ya estaba en pie de guerra. Para reprimir a los porteños occidentales, de Elío dispuso en Colonia una división al mando del brigadier Vicente María de Muesas. Entre sus filas había un capitán, de estructura robusta, tórax abierto y desarrollado, alto, de tez blanca, frente amplia, cabellos oscuros y crespos peinados hacia atrás por causa de una incipiente calvicie. Sus ojos eran vivaces y escrutadores, a través de ellos se podía desentrañar una personalidad desconfiada y astuta. Poseía una nariz aguileña, que le otorgaba un perfil aún más altivo. Sin embargo, no era un hombre que generara desconfianza, no había aspereza en sus modales y su voz imperativa pero serena producía cierta comodidad a sus interlocutores. De buena familia de origen, en su juventud había sido contrabandista, acaso una forma sui generis de resistencia política, y ahora era capitán de blandengues. Su nombre era José Gervasio de Artigas y su destino era convertirse en uno de los hombres más importantes de la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En Colonia, Artigas se peleó duramente con Muesas, que lo amenazó con mandarlo engrillado a la isla de San Gabriel, y jurando venganza se fugó del campamento, acompañado por su amigo el sacerdote Enrique de la Peña y un esclavo. A los pocos días, se presentó en Buenos Aires donde ofreció a la Junta sus servicios a cambio de unos pocos recursos con los que, aseguraba, iba a liberar el territorio oriental de realistas. Artigas obtuvo la ayuda de 150 soldados, 200 pesos y el nombramiento de teniente coronel. El 9 de marzo de 1811, entonces, partió de Buenos Aires y hacia fin de mes alcanzó Mercedes, donde fue nombrado segundo jefe del Ejército Auxiliador del Norte. La situación había cambiado radicalmente en la banda oriental. El 28 de febrero, Pedro José Viera y Venancio Benavides lanzaron su célebre grito de Asencio, inicio de la revolución en esas tierras, y ocuparon el pueblo de Mercedes, a donde en ese momento se dirigía Artigas. 82 meses después, el 18 de mayo,
al frente de una tropa integrada por 346 infantes y una numerosa caballería gaucha, Artigas atacó en el Campo de las Piedras a un adiestrado ejército de 1.230 hombres comandados por José Posadas, que había salido de Montevideo por orden de Delio. La victoria fue rotunda y Artigas se convirtió así en el primer militar que venció en campo abierto al enemigo realista, muestra de que el enfrentamiento político contra los peninsulares atravesaba las artificiales fronteras actuales, creadas años después por las mezquindades de las élites económicas y gobernantes. 3 días después, esas tropas acampaban en el Cerrito de Montevideo e iniciaban el primer sitio a la ciudad. La victoria resonó en todo el Río de la Plata. Manuel Belgrano, que era el jefe momentáneo del ejército apostado en la banda oriental, fue reemplazado por Rondeau, amigo de Artigas. Excepto por Paraguay, que iniciaba su camino independiente tras haber propuesto la formación de una confederación rechazada por Buenos Aires, todas las provincias caminaban hacia la amalgama de la Unión de los Estados. En abril se había producido una movilización popular, que había desplazado del poder a los sectores más dinámicos de la revolución pero también a aquellos más ligados a los intereses del comercio británico y había reforzado el poder de Saavedra, un hombre del viejo régimen pero con muy buena llegada a las clases medias y bajas. Se trataba de una alianza extraña, que pocas veces se reeditó en la Argentina, entre militares y sectores populares con raigambre en un protonacionalismo encabezado en el gobierno de la Junta Grande por 2 desconocidos de la historia argentina, Tomás Grigera y Joaquín Campana. Pero una fuerza exterior comenzó a tallar en el tablero continental. El rey de Portugal decidió ocupar los territorios liberados con la excusa de que su esposa, la princesa Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, tenía derechos de posesión sobre las colonias irredentas. Así, los portugueses invadieron la banda oriental con el frío cálculo de que España estaba debilitada por la ocupación napoleónica y por la emancipación americana y sabiendo que las flamantes Provincias Unidas iban a ser incapaces de hacer frente al imperio. El 24 de julio, el general Diego de Souza invadió los departamentos de Cerro Largo y Maldonado. Y solo pudo ser frenado momentáneamente por las gestiones que hizo Manuel de Sarratea ante el enviado británico en Río de Janeiro, Lord Strangford. Pero el desastre de Huaki y la Revolución de Septiembre, que arroja del poder a los saavedristas y encumbra nuevamente a los vecinos principales de Buenos Aires, entre ellos a Bernardino Rivadavia, que se convertirá en el hombre fuerte del triunvirato creado el 23 de septiembre, 83 complican el panorama político de este lado del río. El primer acto del triunvirato fue significativo, firmó la paz con Delio a instancias de Lord Strangford, gracias a lo cual se levantó el sitio a Montevideo. El tratado de paz era elocuente, reconocía como soberano a Fernando VII, Buenos Aires admitía la unidad indivisible de la nación española, convenía gustosísima en remitir sus recursos pecuniarios a España, enviaría a Cádiz a sus diputados para explicar su comportamiento, y desocuparía la banda oriental que, junto con Entre Ríos, quedaría en manos del virrey. En síntesis, había concluido la Revolución de Mayo. Las tropas porteñas comenzaron su retiro de Montevideo seguidas por algunos pocos civiles. Pero en la estancia La Paraguaya, Artigas inició uno de esos momentos mágicos de la historia, ordenó el éxodo oriental, conocido como la Redota, seguido masivamente por un pueblo, las cifras rondan las 16.000 personas, que reconocía el valor y la legitimidad de su jefe. El sentimiento del líder oriental no deja lugar a dudas, el gobierno de Buenos Aires abandona esta banda a su opresor antiguo, pero ella enarbola a mis órdenes el estandarte conservador de la libertad. Síganme cuantos gusten, en la seguridad de que yo jamás cederé. Pero el tratado era insostenible, solo convenía al comercio inglés, aliado políticamente a España en Europa contra Napoleón, a Delio y a los vecinos principales de Buenos Aires. En la campaña oriental, Artigas combatía contra los abusos cometidos por los portugueses. Frente a las quejas del triunvirato ante Bigodet, reemplazante momentáneo del virrey, por la actitud de los portugueses que, además, reclamaban el reconocimiento de su soberanía sobre las misiones orientales, el imperio quería seguir avanzando, el gobierno realista rompió armas y bombardeó nuevamente la ciudad de Buenos Aires. La situación era clara, para los españoles era preferible perder territorios a manos de una corona amiga que cederlos a los revolucionarios. La clase dirigente porteña, que temía tanto a los realistas como a su pueblo, decidió ponerse al frente de la situación y en vez de nombrar a Artigas jefe natural de los orientales, decidió que el propio presidente del triunvirato, Sarratea, de excelentes vínculos con Strangford, se pusiera a la cabeza del ejército de la banda en abril de 1812.
Un mes después, la misión del teniente coronel José Rademacher, enviado del soberano portugués Juan VI, firmó el tratado de paz con el secretario del triunvirato Nicolás Herrera, por el cual los lusitanos se comprometían a abandonar la banda oriental. Al gobierno porteño solo le quedaba como enemiga la restauración realista. Sin embargo, un nuevo frente de conflicto nacía de las entrañas del país en gestación, los sectores populares y las provincias 84 del interior comenzaban a crujir, cansados del centralismo de una clase que pretendía tomar las riendas del gobierno sin compartirlo y que estaba dispuesta incluso a moderar su contenido republicano y entenderse con españoles e ingleses con tal de conservar su poder. La relación entre Sarratea y Artigas fue crispándose de a poco. El jefe oriental reclamaba para sí la jefatura del ejército y Sarratea veía en él un elemento díscolo, poco confiable, y se ocupó de restarle poder al caudillo, nacionalizando las tropas que hasta ese momento tenían el grado de milicias. Viéndose amenazado, Artigas decidió quitar colaboración al ejército porteño. A fines de 1812, luego de la Revolución de Octubre que depuso al primer triunvirato, comenzaron las negociaciones con Rondeau para hacer a un lado a Sarratea, que ya había intentado reemplazar a este último por Francisco Javier de Viana en el asedio a Montevideo. Luego de una serie de enfrentamientos poco felices en el Cerrito, Sarratea decidió ir con todo su ejército rumbo a Montevideo, seguido en forma amenazante por las montoneras de Artigas. En enero de 1813 la situación semejaba una comedia de enredos. Artigas cercaba a Sarratea, que había depuesto a Rondeau, que fragoteaba contra Sarratea negociando con Artigas, no sin olvidar que Sarratea negociaba con un caudillo artiguista para matar al propio Artigas y todos ellos al mismo tiempo asediaban a los realistas que resistían en la plaza al mando de Vigodet, en lo que parecía un juego de ratones persiguiéndose a sí mismos a falta de gato. Finalmente, el 20 de febrero, un motín concluyó con el generalato del extriunviro y repuso a Rondeau al frente de los 6.400 hombres encargados del sitio. 2 meses después, el 19 de abril, Rondeau y Artigas sellaron un pacto por el que establecieron, no levantar el sitio de Montevideo, no reconocer otro general en jefe que Rondeau, dejar todas las milicias orientales al mando de Artigas y declararon que la banda oriental era parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero un nuevo elemento iba a quebrar el frágil entendimiento entre los dos jefes, la formación de la Asamblea General Constituyente del año 13. Artigas mandó a sus diputados con órdenes precisas, pedir la independencia absoluta, establecer una constitución confederal y republicana, un andamiaje realmente progresista para los tiempos que corrían, que el territorio oriental incluyera también las misiones en posesión portuguesa y que el gobierno central se ubicara fuera de Buenos Aires. Los porteños, obviamente, desestimaron no solo los mandatos del Congreso General de Peñarol sino que también desconocieron a los diputados artiguistas, legítimos pero elegidos de forma irregular respecto de las disposiciones del gobierno, y aceptaron en cambio los delegados 85 enviados por Montevideo, legales pero elegidos de forma absolutamente ilegítima. Enardecido, Artigas rompió lanzas el 20 de enero de 1814, y se retiró del cerco de Montevideo seguido por sus 2.000 gauchos, complicando la situación de los porteños sitiadores. El caudillo oriental, si bien estaba asistido por razones de peso, la actitud de Buenos Aires era indiscutiblemente deplorable, anteponía por primera vez sus intereses localistas al destino de la revolución que, después de Vilcapugio y Ayohuma y del cambio de tablero internacional, el naufragio napoleónico alentaba la restauración monárquica, transitaba por caminos de incertidumbre. Como respuesta, el flamante director supremo, Gervasio Antonio Posadas, declaró a Artigas infame, privado de sus empleos, puesto fuera de la ley y enemigo de la patria, ordenó que fuese perseguido y muerto en caso de resistencia por pueblos, justicia, comandantes y ciudadanos y puso a su cabeza un precio de 6.000 pesos. Además, intimó a los oficiales que lo acompañaban a presentarse en el cuartel de Rondeau bajo pena de ser considerados traidores y fusilados a las 24 horas en caso de ser tomados prisioneros. En franco desafío, el caudillo oriental y los suyos establecieron su campamento en Paysandú, desde donde comenzaron a operar sobre Corrientes y Entre Ríos. El enfrentamiento abierto hizo innecesario a Rondeau, que había tallado buenas relaciones con Artigas, y Posadas decidió relevarlo de su cargo y reemplazarlo por Alvear, su sobrino. Posadas tomó una firme decisión, había que vencer sí o sí a los montevideanos realistas. Para ello sumó 1.500 hombres al sitio y estableció el bloqueo naval al mando de Guillermo Brown. Completamente aislados,
los monárquicos solicitaron un armisticio, aceptado en junio por Alvear. Vigodet aprovechó ese tiempo para proponerle a Artigas, a través del caudillo Fernando Otorgués, un pacto contra los porteños, lo nombraba gobernador y generalísimo de la Banda Oriental. Su intención, ganar tiempo hasta que llegaran los refuerzos de la península. Alvear adivinó el juego y se puso en contacto con Artigas para impedir la maniobra. Las negociaciones fracasaron y el ruido de batallas volvió a oírse en Montevideo, cuya plaza cayó finalmente el 23 de junio, gracias a las inescrupulosas maniobras del hábil Alvear, tan brillante en la guerra como en la intriga. Una prueba más de su capacidad para el engaño y el ardid iba a dejar Alvear antes de retirarse de Montevideo. Tras ofrecerle un parlamento amistoso a Otorgués, el general porteño no solo encarceló a sus delegados, sometiéndolos a simulacros de fusilamientos que él mismo festejaba a 86 carcajadas, sino que cayó por sorpresa contra el campamento enemigo y masacró a más de 200 orientales dormidos, lo que puso en fuga al grueso de la montonera. Alvear demostraba así el desprecio que sentía la élite porteña por los sectores populares representados por los caudillos y profundizaba la sucesión de errores que llevaron a desmembrar a las Provincias Unidas y cercenarlas en un grupo de provincias satélites de los designios de Buenos Aires. Una vez concluido el sitio de Montevideo, Posadas pensó que era necesaria la paz con Artigas. Para ello, el director supremo dictó un decreto declarando al líder oriental buen servidor, restituyéndole el grado de coronel y nombrándolo comandante de campaña. Pero Artigas iba por más. Tenía un proyecto de nación diferente al de la élite porteña y quería imponerlo a toda costa. Ante una nueva reunión de sus delegados con Alvear, estos le exigieron, el desalojo de toda la Banda Oriental, el reconocimiento de Artigas como gobernador de la Banda y protector de Corrientes y Entre Ríos, y la restitución de todos los caudales de Montevideo transportados a Buenos Aires. Alvear le ofreció solamente 38.000 pesos y descartó las demás peticiones. Entonces, Artigas contestó que no iba a cejar en sus exigencias. Cansado, Alvear comprendió que para que el proyecto porteño encontrara la paz era necesario el aniquilamiento total de las montoneras y se retiró de Montevideo, dejando al coronel Miguel Soler al mando de la guarnición militar. Comenzaba así la larga guerra civil argentina que teñiría de sangre durante décadas la historia nacional. Manuel Dorrego llegó a Buenos Aires, desde Santiago del Estero, a fines de mayo de 1814, para ponerse a disposición del gobierno central. Durante su paso por su ciudad natal se reencontró con su padre y sus hermanos, visitó a sus antiguos amigos y participó de la agitada vida social porteña. En una de esas reuniones, Manuel, que rondaba los 37 años, conoció a una chica de 14 años, de cabellos oscuros y ojos vivaces, de cuyo rostro pálido quedó prendado. Se llamaba Ángela Baudrix y sería la mujer con la que, al año siguiente, contraería matrimonio. De esa unión nacerían sus 2 hijas, Isabel y Angelita. Pero para enfrentar esas responsabilidades, Manuel debía asegurarse 87 su futuro. A mediados de junio solicitó al gobierno que le pagase los sueldos adeudados de más de un año y Posadas le otorgó 400 pesos. Pero la vida militar de Manuel iba a dar un vuelco fundamental, ya no combatiría por la libertad de América como era su sueño, ya no espantaría a los godos maturrangos, ahora quedaría envuelto en una interminable guerra civil. Y lo haría, sin saberlo, en el bando equivocado, contrariando sus propias convicciones políticas. El futuro líder del Partido Popular y Federal debería, como hijo de Buenos Aires y oficial subordinado, combatir a aquellos que defendían las ideas por las cuales él sería asesinado 14 años más tarde. En esta situación, Dorrego partió rumbo a la Banda Oriental a reunirse con Alvear. Llegó a Montevideo el 14 de julio, 20 días después de la rendición de los españoles. Tras solicitarle a Alvear otros 300 pesos que se le seguían adeudando, el general se los otorgó a cuenta y le ordenó que alistara a su división para partir rumbo a Colonia a combatir a los montoneros de Artigas. El plan era sencillo, cortarle el paso a Otorgués para impedirle que se reuniera con el líder de los orientales. Para eso, Dorrego comandaba una columna de 900 hombres. Manuel volvió a empuñar las armas el 4 de octubre en el valle de Marmaraja, donde acorraló a los hombres de Otorgués y en poco tiempo arrolló a las tropas montoneras, cuya única respuesta a los ataques fue la fuga permanente hasta territorio brasileño. Luego de una breve persecución a los artiguistas, finalmente las tropas porteñas se establecieron en Santa Teresa vigilando cuidadosamente la frontera con el imperio. Pero los movimientos políticos trastocaron nuevamente el tablero.
Alvear decidió retirarse de la banda oriental y dejar solo a Miguel Soler, gobernador e intendente de Montevideo. El ejército porteño quedó dividido en 3 columnas dirigidas por Dorrego, Zapiola, apostado en Cerro Largo, y Ortiguera, en Paso de los Toros. La situación de debilidad era alarmante. Frente al legítimo pero indisciplinado ejército artiguista, los directoriales apenas contaban con una soldadesca disminuida en número y desanimada. Para peor, la mitad de ellos eran españoles tomados luego del sitio a Montevideo. Soler confiaba plenamente en Dorrego y le pidió que se dirigiera a Paso de los Toros a suplantar a Ortiguera porque ya no era necesario en Santa Teresa. Cuidadoso, tras haber aprendido algunas lecciones en el ejército del norte, le escribió para no herir susceptibilidades: yo tendré el mayor gusto en contribuir a la destrucción de Artigas, pero me sería sensible el que se incomodase a Ortiguera, en obsequio de la patria y por dar gusto a usted, lo mismo serviré de jefe que de subalterno. Soler insistió y Dorrego inició el camino hacia Paso de los 88 Toros. Una vez asumido el cargo en Paso de los Toros, Dorrego retrocedió hasta Durazno, desde donde controló la avanzada de las montoneras artiguistas, cuyo campamento central estaba ubicado en Arerungua. Desde allí comenzó a subir por las Cuchillas hasta Mercedes. Pero la tarea no le resultó para nada sencilla. En los pueblos que ocupaba percibió la hostilidad de los parroquianos que apoyaban sin dudar al líder de los orientales. Además, estaba cara a cara frente a un enemigo superior en número y en legitimidad política. Para poner al tanto a sus superiores, en noviembre escribió a Soler, recién nombrado capitán general de la banda oriental, informándolo de la nueva situación: esta guerra es mucho más ardua de lo que parece. Artigas y sus secuaces abrazan todos los recursos de la campaña, al paso que para nosotros no hay ninguno, no hay hombre que nos dé aviso del enemigo, aunque se halle este próximo a caer sobre nosotros. El campo que pisamos es todo del enemigo. Pese a estas dificultades, las primeras escaramuzas se resolvieron a favor de los porteños. Pero el choque definitivo se produjo el 11 de enero de 1815, en un paso del arroyo Guayabos. Dorrego tenía 27 años, un carácter valeroso y estaba convencido de que la suerte estaba de su lado. Sobre sus hombros cargaba el honor de haber vencido en las batallas de Tucumán y Salta y, además, llevaba con cierto orgullo el saber que las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma no se habrían producido de haber participado él en ellas. Provocado por la vanguardia artiguista, pecó de soberbio y presentó batalla ante un enemigo superior en número. Las tropas montoneras contaban con 1.200 hombres mientras que Dorrego sumaba cerca de 800, y entre ellos un teniente muy particular. En la mañana del 11 de enero se encontraron en el campo de batalla ambos ejércitos. A mediodía comenzó el encontronazo, y ya desde los primeros minutos de batalla varios signos de mal agüero preanunciaron el desastre. El único cañoncito con el que contaban los porteños se partió en pedazos, un cuerpo de 50 españoles se pasó de bando y un sargento de granaderos hizo lo mismo con 20 compañeros. Los orientales soportaron varias cargas de los centralistas y cuando decidieron atacar arrollaron a las tropas directoriales desbandándolas prácticamente por completo. La persecución artiguista fue una carnicería y a duras penas Dorrego pudo llegar a Paysandú, desde donde le mandó el parte a Soler. Entre los soldados porteños había un teniente que cumplía con su bautismo de fuego. Era un granadero altivo, rubio, pálido y de ojos claros que por primera vez blandía su espada. No lo hacía contra los realistas sino en una lucha intestina contra la montonera artiguista, algo que tal vez iba a marcar su destino militar. Valiente como pocos, este joven teniente 89 iba a ser felicitado y recomendado por Dorrego en el parte final de guerra por su actuación en la batalla. Pero su juicio no iba a ser correspondido por el muchacho altivo, quien le dijo a su compañero José Rufino Zado: hoy me propuse morir, no puedo conformarme con la locura de Dorrego. Este contraste inmerecido, obra solo de un loco, no lo olvidaré jamás y es preciso guardarnos de este y de otros locos. La historia finalmente se encargó de que ese joven teniente fuera el instrumento para guardar al país de ese loco. Dorrego no lo sabía. Pero esa jornada había dirigido a su verdugo. Y esa noche nacía el odio en el corazón de su asesino. Ese joven impetuoso y desdeñoso era Juan Galo de la Valle. Lo cierto es que la única culpa de Dorrego es haber sido un coronel voluntarista y haber presentado batalla creyendo que sus convicciones bastaban para vencer a un enemigo que defendía su tierra con vehemencia. Finalmente, la situación política cambió en las Provincias Unidas. Posadas renunció a su cargo y fue reemplazado por su sobrino Alvear, que ordenó llegar a un acuerdo decoroso con Artigas y llamó a Dorrego a Buenos Aires.
Sin dudas, Artigas vivía su mejor momento, el más alto de su carrera política y militar. Rápidamente extendió su poder sobre Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe y se convirtió en el protector de los pueblos libres y un abanderado de la causa federal. La idea no era nueva en estas tierras, ya Mariano Moreno había proclamado que la República Federal era el mejor tipo de gobierno para la nueva nación y la Junta Grande era de hecho un órgano federal. La provincia del Paraguay había propuesto un Estado confederado que fue rechazado por Buenos Aires. Pero la acción francamente retrógrada y centralista del triunvirato y de los directores supremos había condenado a las provincias a la alternativa de sumisión o rebeldía. Sumado esto a un creciente sentimiento aristocrático por parte de la élite porteña que desdeñaba al hombre de campo, al gauchaje, que poco a poco comenzaría a identificarse con los caudillos del interior, que lo reconocían como uno de los suyos pese a que tampoco pertenecían a la misma clase social. La mayoría de los líderes federales eran miembros de las élites rurales provinciales cansados de la soberbia porteña, no solo de la representación de los negocios del puerto. Artigas simbolizaba eso. A mitad de la década 90 era el referente máximo del antiporteñismo y del gauchaje del litoral. Y era un hombre que pertenecía a una de las familias fundadoras de Montevideo. Para contrarrestar el poder de Artigas, Alvear decidió enviar un ejército bajo las órdenes de Ignacio Álvarez Thomas, que a mitad de camino se sublevó, el 3 de abril en Fontezuelas, y llegó a un acuerdo con los artiguistas. Mientras tanto, en Buenos Aires se sublevaban las milicias encabezadas por Soler. El 15 de abril, Alvear se vio obligado a renunciar, acusado por Pedro Agrelo y Manuel Moreno, futuros compañeros de ruta de Dorrego, de haber intentado convertir las Provincias Unidas en una colonia inglesa mediante una misión diplomática en Río de Janeiro. El brillante y al mismo tiempo pérfido militar y político se refugió en una fragata británica, desde donde intentó oponer una mínima resistencia. Hecho cargo de la Dirección Suprema, Álvarez Thomas, de origen peruano, inició las negociaciones de paz con los artiguistas, al mismo tiempo que nombraba a Dorrego jefe del regimiento número 8, el más importante de la ciudad de Buenos Aires. Afincado en la ciudad, Dorrego decidió poner en orden su vida. Y a mediados de agosto de 1815 contrajo finalmente matrimonio con Ángela en una boda celebrada en San Isidro, a donde pertenecía la novia. Su carrera militar iba en ascenso de la mano de Gregorio Tagle, hombre fuerte del gobierno y amigo personal de Dorrego. Y allí, en Buenos Aires, el joven recién casado comenzaba a tener una relevancia cada vez mayor en el mundo político, rápidamente obtuvo el reconocimiento y la admiración de sus soldados, pero también fue querido por los sectores populares que empezaron a ver en él un posible referente político. Al mismo tiempo, el coronel se inició en las artes de la política y comenzó a orejear las cartas del juego dentro de la metrópoli. Manuel se había acercado a un grupo de hombres que comenzaba a pensar y reflexionar con cierta profundidad sobre la necesidad de organizar las Provincias Unidas en función de un sistema federal de gobierno. Con desconfianza aún hacia Artigas, los porteños protofederales estaban representados por Agrelo, Moreno, Sarratea, Chiclana, Soler, French, Pagola y el mismo Dorrego, que hacía un curso acelerado de acción política. Pero Manuel no había logrado aprender todo. Y confió demasiado en su amigo Tagle. Por esos días, Álvarez Thomas debió renunciar a causa de un motín encabezado por Díaz Vélez y fue reemplazado por el general Antonio González Balcarce, que fue el director supremo provisorio hasta que el Congreso lo reemplazó por Pueyrredón, antes de declarar la independencia de las Provincias Unidas en la célebre Casa Tucumana. 91 La política comenzó a apasionar a Manuel, que participó de los debates en torno al Congreso de Tucumán. Irónico, desdeñó las ideas de Belgrano de coronar un monarca inca, al que tildó de rey de patas sucias y también se opuso a la decisión del partido porteñista de nombrar a Pueyrredón como director supremo contra José Moldes, el candidato de las provincias del interior. Pero tampoco apoyó la candidatura de Moldes por sus viejos enfrentamientos en el Ejército del Norte. Ya tenía claro que la felicidad de la nación residía no en el centralismo, futuro unitarismo, sino en la forma de gobierno que permitiera a las provincias la autonomía. Y comenzó a pregonar el sistema federal adoptado por los Estados Unidos. El 3 de mayo de 1816, el Congreso nombró a Pueyrredón director supremo y Buenos Aires estalló. Los porteños federales salieron a las calles y Dorrego, al frente de sus orilleros, de la gente ligera y bulliciosa de la clase popular, según decían quienes se oponían a él, a quien acusaban de demagogo, presentó junto a Moreno, autor del documento,
un petitorio para que Buenos Aires fuera autónoma como las demás provincias y que la capital de las Provincias Unidas fuera trasladada a otra ciudad. Balcarce llamó de inmediato a un cabildo abierto, que se realizó el 19 de junio en la iglesia de San Ignacio. Pese a cierto consenso que tenía la solicitud entre los vecinos de Buenos Aires, la intentona fracasó y Balcarce debió renunciar de inmediato. En ese lapso, Dorrego rechazó un ofrecimiento de ascenso a general con el argumento de que no deseaba ser ascendido sino en mérito de los servicios prestados en la Guerra de la Independencia contra los españoles. Dorrego comenzaba a arrepentirse de su participación en la guerra civil contra las montoneras de Artigas. Ya no era el muchacho díscolo e indomable del Ejército del Norte, capaz de humillar a sus jefes, como en el caso de Belgrano, ni un aventurero al servicio de cualquier causa. La amistad con Manuel Moreno había transformado su identidad política. Pero tampoco era aún el líder popular y federal que dominaría la escena en la década de 1820. Por el momento era simplemente una figura del separatismo porteño que abrazaba la causa con más intuición que lucidez. Intuía que el unitarismo estaba cercano al despotismo monárquico y, siempre partidario de la República, pensaba que el federalismo era la puerta de ingreso a la democracia. Manuel Dorrego ya no era ese soldado llevado por su prepotencia, su vanidad y su valor desmedido. Lograba de a poco la templanza y la astucia necesarias para tallar en política. Pero no conocía aún todos los resortes de la intriga y la conspiración y, por eso, pocos meses después, iba a vivir una verdadera odisea.